San Juan capítulo 13, versículo 13 al 17. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén, amén, amén. Pero hay algo que vamos a ver hoy, que para mí es un impacto. Voy a contarles, nada de lo que yo les estoy predicando, tiene que ver con que lo bajé de internet o con que me lo dijo alguien o no. Este año estamos construyendo el devocional, el discipulado de la iglesia, y no porque uno no necesite esas cosas. Nosotros tenemos que capacitarnos. Dios dio una unción a los hombres de Dios, y esa unción hay que absorberla, hay que tomarla. Por eso estamos enviando, cada rato estamos enviando a que vayan a un lugar, que vayan a otro, y qué sé yo. Pero en el discipulado de la iglesia, por ser la visión que el Espíritu Santo me ha dado, estoy transmitiendo principalmente la parte de mi relación con Dios. Porque el que predica transmite la parte de su relación con Dios. Y la relación puede ser desde mi cabecita o desde mi espíritu. Y lo que transforma es lo que está en el espíritu, no lo de la cabecita. Lo de la cabecita nos establecería una competencia entre usted y yo. Entonces, si lo que yo predico de mi cabecita es muy bonito y es mejor que lo suyo, pues alguien está en desbalance. Uno de los dos es más inteligente que el otro. Pero quiero decirle que esto no viene así, sino de transmitir una relación con el Señor. Y usted mejora la calidad de su conocimiento cuando tiene calidad de relación con Dios. Amén. Y voy a contarles algo. En la introducción de este tema, hay una pregunta que me pareció muy oportuno hacer. Es sobre el texto que acabamos de leer. Y la pregunta es, ¿cuál fue la razón para que el Señor tuviera que dar ejemplo de algo que le iba a ordenar a los discípulos? El lavar los pies era una acción absolutamente sencilla. Era muy conocida en esos tiempos. Esa era una acción absolutamente entendida. Entonces los discípulos tenían el entendido que además ellos tenían que obedecer esa sencilla orden. Ellos no tenían otra posibilidad. Tenían que obedecer esa orden, como lavar los pies, que era una acción, como les estaba diciendo, realmente muy sencilla. Y digo que era común porque en ese tiempo atender los pies de los recién llegados era una atención reconocidísima. Esa era una atención que se le hacía a los viajeros cuando los viajes eran demasiado largos o eran muy extenuantes. Entonces llegaban y una de las primeras atenciones que se hacía a los recién llegados era lavar sus pies. Además, los discípulos sabían que se trataba de una orden divina. Ellos no desconocían quién era Jesús. Al menos en ese momento, ellos eran los que estaban mejor enterados de su divinidad. Porque ellos creían en Él, lo habían aceptado y andaban con Él. Entonces uno pensaría que al estar con los discípulos, pues solo con una orden verbal de Jesús hubiera sido suficiente. Una cosa tan elemental, porque toma una cosa tan elemental y queda grabada en los evangelios. ¿Por qué queda grabada una cosa tan elemental? Si solo era decir allá Francisco, que siempre le dice uno que sí, como el hermano Jonathan, ¿no? Y usted le dice, Francisco, vaya y lávele los pies a estas personas, y lo hubiera tenido que hacer. No era más. Pero Dios tiene que mostrar ejemplo, dice, ejemplo os he dado.
siempre me resultó un poco desconcertante esta acción de Dios. Entonces, máxime cuando los discípulos sabían, ellos cuántas veces habrán lavado los pies en sus casas y habrán hecho eso a otras personas. Deben haberlo hecho. Pero el Señor dice, ejemplo os he dado. Ahora, tampoco el Señor estaba tratando de enseñarles el mejor método para lavar los pies. Usted coge los piecitos y hace de esta manera, y usted hace de esta manera, y usted coge los callitos, y usted hace esta cosa, y usted... No, estaba mostrando un método. La gente tendría que ser muy experta en su momento. Tampoco estaba tratando de mostrarles cómo tener una apariencia de humildad para llamar la atención de los judíos, por ejemplo. ¿Sabe que muchas gentes hacen las cosas para mostrar apariencia? Los evangelios muestran que los fariseos, el Señor tenía ¿cómo se llama? Un concepto de los fariseos que hacían eso, ¿no? Y entonces ellos oraban para mostrar en las sinagogas y lo hacen muchas personas en las iglesias. Yo doy, yo soy el que di esto, yo soy el que di aquello, yo soy el que... Es para mostrar. Jesús no estaba obrando así, definitivamente Dios no estaba obrando de esa manera. El Señor no lo hacía para ganar espacios en la sociedad. No necesitaba hacer eso. De eso no se trataba. Entonces la pregunta es, ¿de qué se trataba? ¿Qué estaba buscando Jesús con mostrar su ejemplo? Miremos un poco el contexto en San Juan capítulo 8 versículos 12 y 13. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y parece que si no entramos más allá, no podríamos entender mucho lo que esto significa. En realidad lo que el Señor estaba haciendo en ese momento del lavamiento de los pies es mostrar su sistema de vida personal. Ojo, a esto y no se van a distraer. En el momento que el Señor está lavando los pies, en realidad lo que está haciendo es mostrar su sistema de vida personal. Él no está haciendo apariencias. Y Él está interesado en que los discípulos lo vean como lo hace Él. Ahora, usted tiene que recordar que el estilo con que Jesús, que el estilo de vida de Jesús es el mismo que ya llevaba por 30 años. Un mínimo de 30 años llevaba ese estilo de vida personal de Jesús. Y era el mismo modelo que iba a seguir viviendo, que iba a seguir desarrollando hasta que llegara a la cruz. Como tenía a los discípulos cerca, era necesario que los discípulos entendieran algo en el sistema de vida. Esto es muy parecido a una experiencia que yo tuve en alguna oportunidad. Estuve en algunos pueblos indígenas predicando, y allí tuve una experiencia curiosa. Padres indígenas deseaban que sus hijas indígenas tuvieran relaciones con gentes blancas. ¿Cuál era la finalidad según ellos? Me decían, mejorar la raza. Luego, cuando usted va a otro lugar, cuando usted va a otro país, es bien probable que cuando usted va a otro país, usted descubre cosas que le gustaría que estuvieran en su país, pero que cuando usted vuelve a su país, pues no las puede cambiar. Por ejemplo, yo vi, porque he viajado mucho, yo vi en otros lugares sistemas de vida muy bonitos, pero cuando se quisieron implementar aquí, pues no se puede. Por ejemplo, la forma de conducir. Aquí es un poquito complicado el manejo del tránsito. Y hay cosas que se hubieran... Bueno, ¿qué era lo que estaba mostrando Jesús? Un sistema de vida completamente diferente. Y las gentes tenían que vivir, o es decir, los que lo seguían iban a vivir ese sistema de vida que en realidad es
completamente distinto. De tal manera que Jesús enseñaba un estilo de vida que era su propio estilo de vida, el que venía con él, porque estaba con él desde el cielo. Por eso la acción de lavar los pies la hizo en una forma especial. Y él quería que los discípulos notaran, porque en el cielo, de donde Jesús venía, el prójimo tiene un lugar especial. En el cielo, el prójimo sí tiene un lugar especial. Aquí de pronto no. Allá sí. Pero como él venía a salvar al hombre, y el hombre es el prójimo uno del otro, pues tenía para poderlo salvar, tenía que verlo de una manera especial. Por eso es que a partir de la declaración del Señor, cuando dice, yo soy la luz del mundo, el Señor marca la diferencia que hay entre Él, que no tuvo ninguna relación con el pecado, y nosotros, una raza caída, humillada, oprimida y abrumada por las culpas. ¿Cuántos esta semana han sentido como culpas? Como culpas, por ejemplo, nada más usted tiene un disgusto, es decir, es muy difícil pasar una semana sin sentirse culpable de alguna cosita, grande, mediano, pequeña. Pero en el caso de Jesús no podían haber culpas porque no tenía, dice la Biblia que él no tenía, que él no conoció pecado. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, que en el momento en que el Padre depositó por el Espíritu Santo su semilla en María, y oído esto, y no fue José, porque José hubiera dado una semilla contaminada de pecado, él descendía de Adán. Pero en el momento en que el Padre deposita la semilla en María, en ese instante mismo es cuando Jesús toma naturaleza humana, en ese instante. Porque cuando la semilla de Dios llegó al vientre de María, Dios se volvió humano. Ese fue el gran momento de honra para la raza humana. Una raza de pecado, una raza contaminada, una raza triste, una raza culpable. Pero en el momento en que la semilla viene al óvulo de María, automáticamente Dios mismo se volvió humano. Honró nuestra raza. En ese preciso instante de la concepción de María, Dios honró nuestra raza. Tengan en cuenta eso porque va a ser muy importante. Fue el Padre el que la honró directamente cuando engendró al Señor a través del Espíritu Santo. Con el nacimiento de Cristo, esto lo que quiere decir es que con el nacimiento de Cristo, la Trinidad de Dios, porque en el nacimiento de Cristo estuvo involucrada la Trinidad de Dios. El Padre engendra, el Espíritu deposita, y el que nace es el Hijo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo le daría gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, con el nacimiento de Cristo, la Trinidad utiliza la forma perfecta para que el Señor tuviera una naturaleza humana que no tuviera contacto con el pecado de Adán. Y por esa razón es que Jesús nace libre de toda influencia maldita. Satanás no tiene arte o parte con él. A diferencia de nosotros, que nosotros, por haber sido engendrados de otra manera, nos tocó nacer con influencia de pecado. Si el Señor no lo hubiera hecho así, tampoco se hubiera podido lograr la salvación. No hubiera habido otro ser humano que hubiera podido salvarnos. Solamente Dios hubiera podido salvarnos a través de su Hijo, pero tenía que engendrar Dios mismo.
Mejor dicho, si a Jesús lo hubiera engendrado José, como les digo, por haber descendido de Adán, le hubiera transmitido al bebé la herencia maldita del pecado que cometió Adán. Entonces, en lugar de que Jesús hubiera venido a salvarnos, Jesús mismo hubiera necesitado ser salvado. Por eso Jesús fue engendrado directamente por el Padre. Entonces, ¿qué pasó? Que por haber sido engendrado directamente por el Padre, Jesús conservó el 100% de su naturaleza divina. Una naturaleza divina que cuando hace contacto inmediato con el vientre de María, entonces María le aporta a Cristo la naturaleza humana que era necesaria para salvarnos. ¿Y qué pasa? Que convierte a Jesús en un humano lleno de pureza al 100%. ¿Me están entendiendo? Porque el engendrador no estaba contaminado con el pecado de Adán. Y el Padre fue el engendrador en María. El Padre divino en María la humana. Así es como el engendrador, que es Dios, le da la naturaleza divina, pero María, que es humana, le da la naturaleza humana. 100% hombre, 100% Dios. ¿Dicen amén? Pablo estaba predicando en una iglesia, en una sinagoga en Antioquía, y desde allá él confirma la profecía que los judíos conocían en el capítulo 2, versículo 7 de Salmos, donde el Padre anuncia que engendraría a su Hijo, o sea, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos decir que en esa profecía se puede oír al Padre, así que oigamos al Padre, según como lo dijo Pablo en esta forma, en Hechos capítulo 13, versículos 32 y 33. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Yo quiero que con esto usted note la importancia que tiene la Navidad. La Navidad es el acto feliz de recordar el momento de la concepción de Cristo, cuando el cielo viene y se deposita en la tierra, cuando la semilla de Dios se deposita en el vientre de María y dignifica toda la raza humana. Todavía no está salva, porque la Biblia dice a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio, y ahí nadie ha recibido. Todavía Cristo no ha muerto, pero la raza humana ya está dignificada, porque ya nace otra pregunta aquí, que ya la vamos a ver. Digamos, por ejemplo, aquí hay una pregunta que vale la pena hacer. Cuando los judíos veían a Jesús, ¿qué era lo que ellos veían? Y la respuesta es, pues ellos veían nada más ni nada menos que a un hijo de Dios humano. Esa era una ansiedad que tenían los hombres desde hace mucho tiempo. En todas las culturas en sus, o mejor dicho, las culturas en sí mismas han tenido dioses que han engendrado de seres humanos. Por ejemplo, pasaba con los dioses griegos. Los dioses griegos tenían contacto con los humanos para dar semidioses. Los dioses en la India tenían también esa posibilidad de concebir, porque había como una ansiedad en el ser humano de que la raza de Dios se pusiera sobre la raza de los hombres. Y esto era lo que estaba pasando. Por eso la Navidad es tan importante. Celébrela, coma tamales ese día y traiga. Ahora, por ser un hijo de Dios humano, el único, era un ser humano diferente a todos los humanos de la tierra.
diferente a todos los humanos de la tierra. Jesús tenía que ser un espectáculo. Ver un hijo de Dios. Yo me acuerdo que cuando era niño, había unas personas que venían de los Estados Unidos y traían ayudas de una fundación que se llamaba Caritas Internacional, una cosa, y traían ese tipo de ayudas, y era muy bonito ver, por ejemplo, los niños de esas gentes, porque eran niños robustos, grandes, bonitos, y siempre llamaban la atención, más o menos como yo. Entonces, ver a Jesús tenía que ser un espectáculo. Un hijo de Dios. Nunca había habido sobre la tierra un hijo de Dios. Dios nunca había tenido un hijo. Era el primero. Y qué maravilla. Me emociona Dios. Ahora, un humano que por haber crecido sin influencia del pecado en su carne, no tenía por qué ser un niño que le hubiera presentado conflicto a otros niños. Hay hasta películas que hablan de la naturaleza de Jesús equivocadas completamente, que hablan de que Jesús debió ser tan igual como cualquiera de nosotros. No podía ser igual como cualquiera de nosotros porque su naturaleza no tenía pecado. Ya lo vamos a ver. En él no había pecado. Entonces no podía tener reacciones como las que tenemos los que sí estamos influenciados por el pecado. Recuerden ustedes, y todos sabemos que los niños es una lucha que ellos tienen, y que es una de las muchísimas formas que tiene la maldad. Hay niños que si murieran irían al infierno. La maldad lo llevaría al infierno. En Sodoma y Gomorra pasó eso. Aún en la niñez hay niños malos. Podrá decir que no es mi tema de esta mañana y por eso no puedo entrar ahí, pero estudie la Biblia. Entonces Jesús no debió haber tenido acciones de ser un mal amigo. La Biblia, dándonos lecciones de vida a través de Cristo, nos habla de su ejemplo. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 24, dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, es ciertamente aprobado delante de Dios. Y noten esto: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis ¿qué? Sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Cristo nunca amenazó a nadie, sino encomendaba la causa al que juzga. Por eso Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pero miremos, la nueva traducción viviente, mire cómo lo dice. Estamos leyendo Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 24. Ahora lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice: es obvio que no hay mérito en ser pacientes si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso significa que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre
juzga con justicia. ¿A dónde nos podría conducir saber todas estas maravillas? Mire, el pensamiento va a partir de que si Jesús, por haber recibido la naturaleza humana, ojo a esto, se hizo un hijo de Dios humano, nosotros los humanos, por haber recibido la naturaleza divina de Dios, fuimos hechos humanos hijos de Dios. O sea, Jesús fue un hijo de Dios hecho humano. Nosotros somos humanos hechos hijos de Dios. Cuando Jesús fue engendrado, por ser el Redentor, Él se convierte en las primicias de la redención. Dios se convierte en las primicias de la redención. Esa es una de las afirmaciones del apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 22 y 23 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¡Ah, qué promesa! Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Claro, pues uno ve aquí al hermano Francisco, se ve, ¿no? Debe ser que es el primero. No, es segundito, dice la Biblia, luego los que son de Cristo en su venida. Oye, qué bendición. Los que vamos para arriba. Yo no me quedo, yo me voy. ¿Saben cómo se llama esta clase? Cristo, el primer cristiano. Así que a la pregunta que hice hace un rato, con relación a qué vieron los judíos cuando vieron a Cristo, yo me atreví a contestar que los judíos tuvieron el privilegio de ver caminar por sus calles al primer cristiano. ¿Por qué? Porque primero, la acción del Señor cuando lavó los pies de sus apóstoles no era para poder decirles: miren cómo soy humilde. A veces las iglesias tienen muchos cristianos que son solamente apariencia, sino para mostrarles a sus discípulos la naturaleza del amor. Una naturaleza que a partir de la redención en la cruz también iba a ser parte de la naturaleza de los discípulos. El Señor le estaba mostrando su naturaleza para que se fueran preparando, porque ellos iban a ser iguales a Él. Y ya vamos a ver cómo. Él nos devolvió la imagen y semejanza del Señor. Oh, gloria a Dios. La obra del amor iba a permitir que ellos, ¿qué era lo que Dios quería? Al lavar los pies de los discípulos, lo que el Señor quería era que se miraran de la manera como Él los estaba mirando unos a otros. Porque la manera como Jesús los miraba a ellos es la misma manera como Dios nos mira desde el cielo a los que estamos en la tierra. Ese es el amor con que Dios nos mira desde el cielo. Como Cristo miraba a los discípulos, Él los miraba exactamente como Dios nos mira desde el cielo. La mirada de Cristo es la misma mirada de Dios. Por eso el servicio de Cristo era conforme al servicio de Dios. Por eso en el servicio a Dios hay que evitar el humanismo, el servicio de los que sirven para ser mirados o para lavar su conciencia. El Señor les mostraba a los discípulos lo que era correcto hacer en los momentos que tenían ellos difíciles. Eso les mostraba el Señor. Él quería decirles gráficamente a los discípulos: es que así como yo veo el sufrimiento de ustedes por el maltrato que los caminos le hacen a sus pies, así quiero que ustedes compartan los unos con los otros. Ahora, ¿qué compartían? Los momentos que son inevitablemente difíciles. Hay momentos que son inevitablemente difíciles. Y cuando usted los comparte con una persona, lo que usted está haciendo es convivencia. Ahora, si alguna cosa el Señor estaba demostrando,
Y no les quepa duda, Cristo estaba demostrando que era el gran maestro de la convivencia. El Señor aparece en los momentos más sencillos como en los momentos difíciles en la vida de sus apóstoles. Mire, después de ser llevado al desierto, hay un evento que a muchos les produce risa, pero a mí en lo personal me resulta muy curioso. Está en Lucas capítulo 4, versículos 38 y 39. Dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Algunos, haciendo chistes flojos, dicen que por eso fue que Pedro traicionó a Jesús, porque le sanó la suegra. ¿Qué era lo que Cristo estaba haciendo? Cuando estaba trabajando, cuando estaba sanando, cuando estaba viviendo todas las cosas que estaba viviendo, que era en realidad lo que Jesús estaba haciendo. Jesús estaba viviendo como un redimido, como iban a caminar los redimidos. Ver a Cristo era ver a Francisco Paredes cuando fuera redimido. Ver a Cristo era ver a Janet Chivatá cuando fuera redimida. Para eso el Señor estableció los ministerios, para perfeccionar esa obra en los santos. Eso dice Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. De esa manera, Cristo estaba demostrando cómo debían vivir sus derechos los redimidos. Cristo estaba viviendo, mejor dicho, para que usted lo entienda mejor, Cristo estaba viviendo con los derechos de quien no tiene pecado, para que nosotros aprendiéramos a vivir con los mismos derechos por haber sido perdonados del pecado. O sea, en el momento en que usted es perdonado del pecado, usted está exactamente en la condición de Cristo. Entonces ahora sí podemos echarle una miradita para entender mejor lo que veíamos al principio de la clase, cuando Jesús dice en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, ¿a quién está hablando? Al que ha sido perdonado. ¿Por qué? Porque el que ha sido perdonado está en la condición de Cristo, como si no tuviera pecado, como si nunca hubiera pecado. En ese versículo que acabamos de leer, Jesús nos está haciendo dos ofertas: luz y vida. La vida, porque sin Dios, la vida no tiene buenas razones para ser. En la costa de nuestro país, que todos sabemos del carácter alegre de los costeños, hay un dicho que es muy popular: bailemos porque lo bailado, ¿quién me lo quita? Como una justificación para la vida. Pero inclusive algo así no parece darle una explicación, una buena razón de ser a la vida. Una cosa es vivir con una buena razón para hacerlo, y otra cosa es sobrevivir sin una buena razón para hacerlo. En San Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice él. Es que él sabía, porque él sufrió nuestros dolores. Él sufrió el sistema de vida nuestro. Él sabía lo difícil que sería vivir en este mundo de tinieblas. Entonces aquí estaríamos hablando de la luz, que no es otra cosa que permitirle a la luz, porque él no vino a cambiar cosas, sino a vencer las tinieblas, porque en él estaba la luz, en él estaba la vida. Nuestra lucha es mantenernos en luz para mantenernos en vida. Eso sería todo. Si hay luz, yo veo; si no hay luz, no veo. Entonces, ¿qué es lo que él quería que nosotros aprendiéramos? A permitirle a la luz que se enfrente a las tinieblas, porque usted no puede enfrentarse a las tinieblas.
entres en un cuarto oscuro y trate de vencerlas. Usted no puede vencer las tinieblas. A las tinieblas las vence la luz. Si usted le permitía la luz vence las tinieblas. Ahora, hay otra cosa que trae la luz, que es la consecuencia de la luz. La luz viene o tiene o trae y tiene que ver con el conocimiento. Si usted está en un lugar oscuro, usted no sabe en dónde está. Si está en un lugar de luz, usted adquiere conocimiento de todo lo que ve. Jesús tiene que ver con el conocimiento. Por ejemplo, Jesús sabía, primero, que Él era un hijo de Dios. ¿Cuándo se vuelve hijo de Dios? Cuando engendró al Padre. En San Juan 5:36 dice, mas yo tengo, Jesús hablando, dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Él sabía quién era. El Hijo de Dios tiene que saber que es Hijo de Dios. ¿Alguien puede decir yo soy Hijo de Dios? No puede ser de labios, tiene que ser de corazón. La segunda cosa que Jesús conocía es que Jesús hacía uso de los derechos de ser Hijo de Dios. En Mateo 26, capítulo 26, versículos 53 y 54 dice, contestándole a Pilato, le dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? De que es necesario que así se haga. Él sabía sus derechos. Y aún sabía hasta renunciar a sus derechos. Tercero, Jesús tenía, por ser Hijo de Dios, por no tener pecado, tenía asistencia sobrenatural. En Mateo capítulo 4, versículos 10 y 11 dice, entonces Jesús le dijo a Satanás, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo 11, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. El Señor fue anunciado por ángeles, el Señor fue servido por ángeles. Un ángel anunció a José en sueños para que huyera a Egipto. Los ángeles están a nuestro alrededor y nos van a bendecir. Por eso no estoy de acuerdo con las personas que, teniendo un pariente enfermo, deciden irse en donde el pariente enfermo. En estricto sentido, eso es una equivocación. ¿Saben por qué? Porque usted tendría que venir a la fuente de donde usted se alimenta. Mientras tanto, usted le puede decir al Señor, Señor, si Jesús podía decir, mándeme 12 legiones, yo podría decirle siquiera, mándele 1 o 2 ángeles a esa persona mientras yo estoy en la iglesia. El Espíritu Santo. Cuando mamá estuvo tan mal, no dejé la iglesia, porque tenía que venir a pedirle a Dios auxilio por mamá. Mamá me necesitaba más en la iglesia que allá a su lado, porque a su lado estaba Dios, que es más importante. No dejen la iglesia, no dejes de congregarte, no dejes de hacerlo. Que no haya un motivo suficiente. No eres más importante tú allá que tú aquí. Eres muchísimo más importante tú aquí que allá. Cuarto, Jesús andaba en toda autoridad. En Mateo capítulo 4, versículos 18 y 19 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, eso fue después de su resurrección, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda potestad. A todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. Y él, como hijo de Dios, tenía toda potestad, tiene toda potestad. Luego usted tiene toda potestad. Todo lo que usted ate en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que usted desate en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Enfermo, levántate. No te quedes ahí, levántate, te envío sanidad. Quinto, Jesús vivió la vida haciendo bienes. O sea, comprando casas, comprando carros, regalando plata, se ganó el baloto. Amén. No. En Hechos capítulo 10, 38 fue una referencia. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Y saben por qué Dios estaba con él? Porque era hijo de Dios. Porque el Padre no deja a sus hijos, no los abandona. ¿Sabes? Nunca te va a abandonar. El que dice en algún momento, yo no siento a Dios cerca de mí, quiero informarle, vuélvase a Dios, porque fue usted el que se alejó. En ningún momento fue Dios el que se alejó. Jamás Dios se alejó. Son tantas las experiencias, y no tengo el tiempo, son tantas las experiencias en las que Jesús vio la cercanía del Padre. En todas, porque siempre estuvo. Dios no va a estar hoy y mañana sí, y mañana no, y no va a estar ahora y más tardecito. No, Dios está siempre. Usted podría preguntarle, y si usted crece en la sensibilidad espiritual, usted podría preguntarle, Señor, ¿tú estás conmigo? Y vas a oír una voz que dice, aquí estoy. Y allá en el lecho de enfermo, podrías tú preguntarle, Dios, ¿estás conmigo? Y abandona un poco el principio de tu dolor para escuchar la voz, y Él te diría, aquí estoy. Yo a Él lo considero tierno. Yo le he oído decir a Dios, aquí estoy. Jesús sufrió el castigo de nuestra paz, fue sobre Él. Por eso hay una exhortación que es demasiado importante. Yo no sé qué clase de luchas tienen algunos, si con el cigarrillo, si con el trago, si con yo no sé qué tipo de cosas, si con vulgaridades. Y yo predico aquí muchísimo sobre la vulgaridad, y salgo de aquí, los oigo afuera y oigo esas bocas a veces, y son varios. Pero ¿qué es lo que dice? Por ejemplo, primera de Juan capítulo 2, versículos 4 al 6. El versículo 4 dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente está el amor de Dios. El amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Pero el versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Dios no te ama porque seas perfecto. Dios te ama porque tú eres de Dios. Aleluya. Tú fuiste comprado con sangre. Cristiano no es cualquiera. Cristiano es el que da testimonio de la verdad.
Ese es cristiano.